Sí, ahí se visualiza. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver. Nosotros en sí, lo que vamos a ver de costos, es decir, todo lo que veamos de costos tiene que ver específicamente relacionado en todo momento con la producción. Primeramente vamos a ver costos, digamos, en el corto plazo. ¿A qué me refiero? Y vuelvo a recalcar, nosotros cuando hablábamos del corto plazo ya lo habíamos visto en producción. ¿Por qué decíamos corto y largo plazo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué era lo que estaba afectando al corto plazo? ¿Mm? ¿Por qué se decía corto plazo y largo plazo? Nosotros Por vimos los, producción a corto por los plazo. recursos variables era o lo No. fijo. Es decir, se le decía corto plazo cuando por lo menos, aunque sea uno de los factores productivos, es fijo. Es decir, por eso la producción a corto plazo es función del factor variable trabajo. ¿Mm? Pero por lo menos uno de los factores, de los otros factores alternativos, aunque sea uno, tiene que ser fijo, ya sea la máquina, ya sea el espacio, digamos, tierra de implantación o tierra de explotación, es decir, sacándolo no desde el nombre de factor, la instalación, digamos, o el espacio de metros cuadrados de fábrica, o las hectáreas si fuera un tema de agronegocios. Algo está fijo en el corto plazo, es decir, que me manifiesta esa capacidad máxima instalada. Por eso se da la ley de rendimientos marginales decrecientes, porque incorporo factor variable, unidades sucesivas de factor variable a un mismo factor fijo, llegando un momento a que se satura, digamos, se satura, ¿qué sería económicamente? Se utiliza el máximo de esa capacidad del factor fijo, ¿no? Entonces, no se puede seguir generando, incorporando factor variable, materias primas y sus recursos, horas hombres, porque indudablemente lo único que generaría es costos en definitivas, es decir, generaría scrap, generaría, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con cuellos de botella, ya sea por un mal manejo del layout de planta, por mal colocación, digamos, de los depósitos, porque ya están saturados los depósitos de materia prima o de materiales en proceso, distracciones entre los recursos humanos, es decir, la mano de obra directa generando accidentes laborales. Todo eso se refleja en una empresa, todas esas, digamos, inconvenientes en la empresa se refleja como aumento de costos. Por lo cual, nosotros veíamos en producción que cuando llegábamos a esa situación, que estábamos en la capacidad máxima técnica, que sería el inicio de esa etapa 3 de producción, donde ningún productor va a estar trabajando, lo que se planteaba es, bueno, tenemos que plantear un nuevo nivel de escala de planta, es decir, tenemos que generar cambio en ya sea incorporar una máquina, ya sea ampliar los lugares físicos de depósito, es decir, algo que tuviera que ver con ese factor fijo constante. Entonces, ahora vamos a ver desde el lado del costo cómo se ve esta relación en definitiva. Es decir, cuando hablamos de costos, primero vamos a separar lo que es costos implícitos, digamos, y costos explícitos. Los costos implícitos en una empresa no se van a estar visualizando a través del cuadro de resultados, por ejemplo, o a través de un flujo de fondos. No está, digamos, formalizado en ninguna factura, no está formalizado en ningún recibo de sueldo, es decir, ningún documento que acredite que se incurrió en ese costo. Pero es un costo que uno analiza. El costo implícito implicaría un costo de análisis, de toma de decisión, de qué hacer con el dinero antes de invertirlo en ya sea compra de materia prima para aumentar la producción o compra de tecnología o maquinaria para generar cambios en los métodos de producción o en los procesos. Por lo cual, es lo que nosotros vamos viendo y lo empezamos a ver en Fronteras, que se llama costo de oportunidad, el costo de la mejor decisión dejada de lado. Por lo cual,
no es un costo, digamos, que tiene ese tipo de documento respaldatorio, sino es un costo que el emprendedor o el empresario, quien está analizando si invertir o no, lo analiza antes de poner un solo peso, es decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción alternativa que estoy dejando de lado para poner un peso en la compra de esta tecnología o de mayor cantidad de materias primas para aumentar la producción? ¿Queda claro? Entonces, lo primero que se incurre es en un costo de oportunidad, que es ese costo implícito, en el análisis. ¿Está? Después vienen los costos explícitos. Los costos explícitos son aquellos que sí tienen un documento respaldatorio. Una factura, la materia prima de algún proveedor, insumos, ¿no? O de papelería general, los recibos de sueldo en la mano de obra, directa, impuestos, ¿no? Que se puedan incurrir, ya sea impuestos eh, como pueden ser impuestos, digamos, de alguna materia prima de importación o exportación, o un impuesto indirecto por un sector industrial. Es decir, todo eso, o impuestos, digamos, a nivel municipales, ¿no? Todo eso sí tiene específico un documento respaldatorio o una factura. Entonces, a medida que se va generando, que el productor tomó la decisión de un determinado método de producción, que nosotros lo habíamos visto que tenía que ser eficiente técnica y económicamente, se va empezando, cuando se empieza a producir, es como que se va incorporando en ese ciclo de producción la mochila y se va incorporando diferentes costos en ese proceso, desde que pasan las materias primas a depósito, a, digamos, al proceso productivo de línea, y de ahí pasa a lo que tiene que ver con productos en proceso, posterior pasa a producto terminado, hasta llegar al nodo de ventas, que ahí se incorporan costos que tienen que ver con el área comercial, como pueden ser comisiones de vendedores, como pueden ser fletes para la entrega o servicio postventa, y después la parte de cobranza, y nuevamente comienza el ciclo. Entonces, eso efectivamente se va a ver en cualquier empresa productora de bienes. Pero en una empresa de servicios también se incurren costos que tienen que ver con horas hombre, se tienen que ver con costos de las instalaciones, un alquiler, un lugar físico, ¿no? O el costo del alquiler de algún soporte físico que se alquile para poder brindar un servicio, ya sea que se está alquilando un auto, o ya sea que se tiene un rodado para generar un servicio específico. Todo eso también estaría incurriendo en un costo explícito, ¿no? Em, nosotros cuando vamos, nosotros el principio de escasez ya lo vimos en múltiples oportunidades. Dijimos de que los recursos son escasos en relación a las necesidades humanas, que son ilimitadas, pero también cuando lo vamos a ver a nivel puertas adentro de una empresa, el recurso escaso es que no hay una inversión infinita. El empresario o el emprendedor tiene determinada posibilidad de invertir, ya sea con capital propio o prestado, pero lógicamente es un número finito, no infinito, ¿no? Y siempre tiene la posibilidad de tener ese costo de oportunidad, la utilización de ese dinero en otras actividades. La ley de rendimientos decrecientes nosotros la vimos en producción, como va siendo primero un crecimiento acelerado, que es en la etapa 1 productiva, especialmente en la etapa 1 de rendimientos marginales crecientes, es hasta el máximo técnico, la etapa 1 de producción termina en el óptimo técnico, pero en definitiva esa ley de rendimientos es por lo que habíamos dicho de la relación que hay entre ese factor fijo que se va incrementando en unidades sucesivas o horas hombre sucesivas frente a ese variable, ese factor fijo, ¿no? El principio de eficiencia lo vimos en frontera, tanto eficiencia técnica, también lo volvimos a ver en producción, eficiencia técnica y eficiencia económica, es decir, que sea posible producir y al menor costo posible. Entonces acá es donde vamos a estar viendo cuál sería ese menor costo, sobre qué lo estamos hablando.
Y el concepto de capacidad instalada, que nosotros lo vimos en Frontera, pero en Frontera yo le comenté cuando vimos Frontera que en Frontera no se habla de capacidad instalada porque en sí la frontera de posibilidades de producción es una herramienta que se utiliza más para el análisis sectorial y no de una empresa, para el análisis sectorial o el análisis de países en cuanto a sectores industriales, ¿no? Y cuál es un sector que puede ser competitivo a nivel externo, para tener mejor posicionado el país. Cuando hablamos de capacidad instalada, lo trabajamos más en la economía de la empresa, es decir, puertas adentro de la empresa. ¿Cuánto es lo máximo que puedo producir con el uso eficiente de todos los recursos? Es decir, si yo tengo una máquina, ¿cuántas son las horas máquinas que voy a estar haciendo trabajar esa máquina? ¿Qué trabajadores van a estar, qué cantidad de horas hombre voy a estar aplicando esa producción diaria? La mensualizo, la anualizo y estoy sacando una producción máxima a poder realizar, ¿no? Empleando en la eficiencia los factores. Esta es lo que me estaría dando el nivel de planta, y los costos fijos, vamos a ver que para un determinado capacidad instalada o máximo técnico, los costos fijos totales vamos a ver que son fijos, como dice, constantes, pero constantes en forma ilimitada, no, constantes mientras estemos dentro de esta capacidad instalada aplicada. Cuando queremos ampliarnos en factores fijos, hacemos un salto a un nuevo nivel de planta. El nivel óptimo de producción, el nivel óptimo de producción, no el nivel de cantidades óptimas a producir, sino el nivel óptimo de producción se va a alcanzar ¿cuándo? Cuando el costo medio, vamos a ver que es el costo unitario total en definitiva, porque tiene fijos y variables, se encuentra en su punto mínimo. Ese va a ser, digamos, el nivel óptimo de producción que uno intentará alcanzar de acuerdo a los factores, ¿no? que estén trabajando. El nivel, cuando hablamos de nivel de producción, no es lo mismo que capacidad instalada. Capacidad instalada es lo máximo. El nivel de producción es el que me dice, bueno, si yo quiero hacer un análisis de cómo está trabajando mi empresa durante este año, este mes de mayo, o si quiero hacer el análisis cuál fue el uso de mi capacidad instalada en los primeros 6 meses del año, voy a buscar ese nivel de producción. Estoy trabajando a el 40% de mi capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? Que tengo un 60% de capacidad instalada no utilizada, o ociosa, digamos. Entonces, a eso hablamos con nivel de producción. ¿Qué cantidad estoy produciendo y cuánto tengo de capacidad de planta, ¿no? Para poder subir ese nivel de producción. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Mm? Sí, profe. Sí. Bueno. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de costos de producción, nosotros vamos a tener costos de diferentes departamentos, costos del departamento de producción, costos del departamento comercial, costos del departamento administrativo. Cada sector de la empresa o cada actividad, si a lo mejor una empresa es muy chica, pero tiene separado por determinadas actividades, cada actividad va a estar asociada a un costo. Ahora, cuando hablamos de costos de producción, son los que en general, tanto fijos como variables, son los que vamos a estar incurriendo específicamente cuando estamos trabajando sobre el proceso del producto o el servicio, es decir, aquella materia prima, como costo variable, aquella hora hombre como costo variable, ese operario que trabaja sobre la línea de producción. Después, envase, etiquetas, ¿no? que lleven ese producto final. Todo eso serían costos digamos, variables. Unos entran dentro del gastos de fabricación variables, el otro, materia prima y mano de obra directa, es lo que se denomina costo primo, porque es el que genera la transformación inicial.
Y después tenemos costos de fabricación fijos. Nosotros habíamos visto lo que se llamaba bienes, en la actividad económica, los bienes durables. ¿Se acuerdan? Los bienes que se usan repetidas veces. ¿Lo recuerdan? Los bienes durables, bienes que se usan repetidas veces para determinado proceso. Un auto es un bien durable, una máquina es un bien durable. Y intermedio, lo uso repetidas veces en un proceso productivo, ¿está? O para servicio postventa o para, digamos, realizar un producto. Por lo cual, la manera de que ese capital fijo, ese activo fijo, se involucra en el proceso es a través de un costo fijo que se llama amortización. Es una cuenta contable, la amortización, que refleja el uso de la máquina para la obtención de ese producto final. Porque nosotros cuando costeamos un producto, las horas hombres están incorporadas, las cantidades de materias primas consumidas en unidad de producto están incorporadas y costeadas, pero la máquina también colaboró. La manera que se tiene de poder reflejar esa utilización de la máquina en el proceso productivo es a través del costo fijo, digamos la amortización, que actúa como un costo fijo. ¿Para qué? Para decir, bueno, este mouse está hecho no solo con horas hombres aplicadas, con una matriz específica, con materias primas de plástico, ¿no? Sino también con una máquina trabajada, por lo cual todo está costeado. Entonces, la manera de poder, digamos, reflejar ese costo, ese trabajo de la máquina, que no, la máquina no es un costo, sino es un activo, es un factor productivo, es a través de la amortización. ¿Queda claro? Es una cuenta contable que se llama amortización, que es un costo fijo no erogable, que no implica salida de dinero. No va a venir Juan Amortización a cobrarme la amortización como si la materia prima es una salida de dinero. Mi proveedor me va a pedir que le pague cuando me la entregó o a los días que yo haya pactado. Lo otro es un costo fijo no erogable, pero sí que lo necesitamos incorporar porque se fue depreciando, fue perdiendo el valor por el uso de esa máquina. Así que sea durable no quiere decir que no vaya perdiendo valor. ¿Queda claro? Por su uso. Sí. Bueno. ¿Eso, profe, lo tenemos que tener en cuenta nosotros o es algo a tener en cuenta más que nada contable? Que yo ponele en contabilidad en el secundario, lo vi que sí, para hacer toda la inscripción, cuando haces las plantillas, tenés que sí sacar las amortizaciones dependiendo del producto, el valor del producto, por ejemplo, no sé, máquinas de computación, haces el valor dividido, creo que eran 2 años, me parece, y así con los distintos productos según la tabla que tenías. Sí, Pero 3 años es para tecnología. Eso 3 años. lo marca la FIP. Sí, Sí, 5 eso años para igualmente lo auto. tenemos que tener en cuenta también nosotros, no es solamente a nivel contable. No, es decir, a nivel contable se necesita, porque cuando vos compras una máquina, pero uno lo tiene que saber porque es un costo fijo, es decir, uno lo tiene que está dentro de los costos fijos del departamento, porque las máquinas están dentro del departamento de producción. Y el costo fijo de producción puede ser el alquiler del galpón, es un costo fijo, pero también la amortización de las máquinas es un costo fijo de producción. Y los Claro. autos, los rodados, que a lo mejor se utilizan para servicio postventa, la amortización de esos rodados es un costo fijo del área comercial. Listo, perfecto. Entonces, Entonces sí ponele, se tiene que tener en cuenta. lo tendríamos que tomar directamente como un costo esa amortización. Sí, Yo la para no pensarlo amortización a nivel contable. no, se toma como un costo, pero es un costo no erogable, no es salida de dinero, pero sí se tiene que contabilizar porque cuando haces un cuadro de resultado para saber cuál es la utilidad de la empresa después de haber puesto todos los gastos de estructuras que son gastos departamentales, ¿no? De departamento comercial, de departamento de producción, los costos fijos están ahí y la amortización aplica para saber la utilidad de la empresa. Entonces se tiene que saber. Más allá que contablemente tiene una función puntual también, tiene la función de poder
digamos, capitalizar la pérdida del valor del bien. Supónganse, yo tengo un auto, una máquina que la compré a 3 millones, y esa máquina, después de un año, hubo yo le hice amortizaciones mensuales. Las amortizaciones acumuladas en los 12 meses fueron, qué sé yo, 1 millón. Por lo cual, en los libros contables, en mi activo, porque es un activo no corriente, yo no tengo un bien de 3 millones el valor, tengo de 3 millones menos la amortización acumulada. En el libro es 2 millones el valor de ese activo fijo. Entonces, de alguna manera, si no, yo estoy sobrevaluando que nunca tengo depreciación en los bienes por usarlo. Es decir, contablemente también la amortización sirve para eso. Yo no puedo cambiar de los libros contables el valor de compra de un bien, pero sí tengo que demostrar que ese bien ya está siendo usado y no tiene el mismo valor que cuando estaba a 0 kilómetros. Está, que yo lo usé en la producción. Entonces la manera es, la amortización acumulada es la manera de poder reflejar esa pérdida de valor, restándolo en ese caso del valor inicial, ¿no? Y ahí me va a dar el valor de libros. Si una empresa quiere comprar mi empresa, va a mirar mi balance, entonces va a decir con cuántos activos cuenta esta empresa y va a estar analizando de acuerdo al valor del libro. Entonces yo no le puedo decir yo tengo una máquina de 3 millones cuando esa máquina ya está a lo mejor amortizada hace 3 años, ¿está? Entonces el valor es menor. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Componentes del costo. Nosotros habíamos dicho fijos y variables, recién dije. Los costos fijos son independientes de las unidades producidas o vendidas. Es decir, si la empresa no vendió una sola unidad porque todavía no no abrió las puertas, supónganse que nosotros vamos a hacer un emprendimiento y decimos, bueno, a partir de, compramos la máquina, es decir, no sé, vamos a hacer de estos estuches plásticos de los anteojos. Bueno, ya tenemos las matrices, ya tenemos las máquinas inyectoras, ya tenemos la materia prima, tenemos digamos, los hombres, los operarios que van a trabajar y quienes están en el área administrativa, en el área comercial, todo. Tenemos el lugar físico, donde está a lo mejor alojada tanto la parte de fabricación como unas pequeñas oficinas. Es decir, que estamos ya con posibilidad de empezar, pero lógicamente no empezamos, no abrimos las puertas. En el momento en que abrimos las puertas es el momento en que empieza la posibilidad de la producción y la venta, en definitiva. Por lo cual, los costos fijos del alquiler de ese galpón, por ejemplo, lo tengo independientemente haya fabricado 1000 unidades o 2 unidades o 1 unidad. Entonces, es independiente de las cantidades producidas. Lo único que yo tengo que saber cuál es, antes de eso, es todo lo que yo incorporé, la cantidad de metros cuadrados, la máquina, las cantidades de personal, todo, es para producir como máximo X cantidad de producto. Esa proyección, ese análisis de capacidad instalada, que sale de los métodos productivos y de analizar los procesos y ver los tiempos que nos llevaría, indudablemente me da un máximo de capacidad instalada. Eso lo tengo que saber, porque esos costos fijos van a mantenerse así constante para a lo mejor 10.000 unidades. ¿Está? Entonces, esa es mi máxima capacidad instalada. Bueno, hasta las 10.000 unidades, mis costos fijos es constante. ¿Está? Mis costos variables empiezan en el cero. Si yo no produzco o no vendo, no pago comisiones en el área de venta, no tengo gastos de entrega en el área de venta y no produzco absolutamente nada, por lo cual los costos variables no los tengo. La materia prima, si la compré, está en depósito, pero hasta que no se ingrese a aplicar en el proceso productivo, mientras esté alojada en depósito de materia prima, no es un costo, sino fue un gasto. Se convierte en costo cuando esa materia prima, el consumo que utilice de esa materia prima, se incorpora en el proceso productivo para sacar un producto, si no es un gasto. Se costea cuando ingresa a proceso de producto. La hora hombre lo mismo, ¿está?
¿Queda claro? Nosotros podemos pagar los sueldos del operario que va a estar en la máquina inyectora. Según la industria del plástico, el sueldo mínimo, qué sé yo, 85.000 pesos. Por lo cual yo le puedo pagar 85.000 pesos mensuales, pero necesito costear la unidad de producto a través de horas hombre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ese operario que trabajó hoy, hizo 20 unidades y trabaja mañana y hace 30 unidades y trabaja pasado y 15, no es lo mismo la cantidad de horas hombres para la obtención de producto. Porque obtuve en algunos casos más y menos productos con las mismas horas aplicadas, por lo cual el concepto de hora hombre por unidad de producto va a cambiar. Entonces, lo que yo costeo como variable es lo que incurre dentro del producto. Yo le podré pagar un sueldo fijo todos los meses sin comisión, pero lo que me interesa y lo que tomo como costo variable es la hora hombre aplicada a la producción. ¿Queda claro? Que es esa mano de obra directa, que está relacionada directamente con el producto a obtener. Si es un servicio, aquel que está en el armado del servicio, aquel que está en la programación de un proyecto. Esa es la mano de obra directa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. El gerente de producción no es un costo variable de producción. Es un costo fijo de producción que después se verá la manera en que se le distribuye, ¿no? Pero no es un costo variable, porque no dependen las cantidades producidas, él no está relacionado su actividad con las cantidades producidas día por día. El operario es el que está relacionado, el que está en línea. No es un costo variable el de depósito de productos terminados o productos en proceso. No es un costo variable el del área de calidad. Esos son costos fijos de producción. ¿Está? Sí es un costo variable de producción la energía de la máquina. Sí es un costo variable de producción el envase. ¿Queda claro entonces? Costos fijos y variables. Sí, profe. Después tenemos costos asociados no solo al área productiva, sino al área comercial. La comisión de los vendedores es un costo variable, el sueldo fijo de los vendedores es un costo fijo comercial. El sueldo fijo del gerente comercial es un costo fijo comercial. Lo que él gane como bono o como porcentaje por logro de objetivos es variable, ¿está? Pero no es, digamos, fijo. Los costos totales es la sumatoria de costos fijos y variables. Entonces, ahí tenemos absolutamente todo el costo que implica o que tiene la empresa para realizar algún tipo de actividad. Cuando nosotros hablamos de costos fijos totales, que recién nombrabas, esta era la gráfica. Esto es costo y estas son las cantidades a producción, de producir, y mi costo es constante. Ahora, cuando hablamos de costo fijo medio, es decir, costo fijo unitario, es el costo fijo total sobre las cantidades producidas, por lo cual, o vendidas si estuvieran en el área comercial, por lo cual las primeras unidades incurren, digamos, o una incidencia por unidad de producto muy alta de costo fijo. Entonces lo que se necesita es aumentar las cantidades producidas para poder distribuirlas mejor por unidad de producto. Y entonces la incidencia porcentual en el costo total del producto baje. ¿Queda claro? Los costos fijos totales son constantes, pero los costos fijos unitarios tienen esta forma. A medida que aumentamos las cantidades producidas, se va reduciendo esa incidencia por unidad de producto. Y los costos variables totales tienen una parte que es creciente, después comienza una parte que se torna con un amesetamiento, tiene un mínimo, pero hay un amesetamiento, y después comienzan a dispararse exponencialmente. ¿A qué se da esta forma, en definitiva, de los costos variables?
La primera parte de que los costos son crecientes tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, es decir, cuando nosotros comenzamos a trabajar en un nuevo producto, cambiamos de tecnología y quizás tenemos que capacitar a los operarios, y el uso de a lo mejor de una materia prima diferente, entonces tenemos un poco más de scrap, vamos generando hasta encontrar cuál es la mejor combinación. Eso va a generar costos en definitiva, por lo cual en el momento en cuando uno dice comenzar, si hay una serie todavía no está generado el efecto aprendizaje sobre el proceso, los costos tienden a ir creciendo. En la parte de amesetamiento es la parte donde uno entró en lo que se llama esa rutinización, ¿no? En donde uno generó ese aprendizaje, se amalgamó mejor el manejo del operario con la máquina, las materias primas, y entonces es más eficiente en que no haya scrap, que digamos mayor rutinización en el manejo de la máquina, en el manejo de un servicio sería la programación, es decir, lo que hace es que genere mayor productividad, es decir, que pueda producir más en ese tiempo, por lo cual tiende a que los costos variables se tienden a mesetar. Y después llega un momento en que comienzan a avanzar. Acá hay en el eje X cantidades producidas. Claro, a medida que yo voy ingresando nuevas o voy queriendo aumentar el uso de la capacidad instalada, porque estas unidades, cantidades producidas, implican utilización de la capacidad instalada que la planteé de entrada en mi corto plazo. Por lo cual, cuando ya estamos cercanos al máximo del uso de la capacidad instalada, estamos en un 90% del uso de la capacidad instalada, a medida que nos vamos acercando más, es donde ya tiene que haber un semáforo para empezar a analizar escenarios de modificación. ¿Por qué? Porque a medida que ya estamos comenzando a la utilización máxima, los costos variables empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para generar depósitos de materia prima, porque ya no hay cantidad de metros cuadrados que puedan cubrir, ya está utilizada su máxima expresión, ya sea porque la máquina ya está siendo utilizada en su máxima posibilidad o muy cercana a su máxima posibilidad de eficiencia técnica. Alguno de esos factores fijos me está mostrando que estoy al máximo de su utilización. Entonces, si yo sigo incorporando horas hombres, materias primas, materiales variables para aumentar la producción, lógicamente me va a generar que los costos variables se empiecen a elevar. Hay mayor cantidad de scrap por mal almacenamiento, hay mayor distracción de los trabajadores generando más riesgos laborales. ¿Queda claro entonces esto? Entonces, profe, cuando vuelve a aumentar después de la meseta es porque se está acercando a la capacidad instalada. Claro, claro. Es decir, que esa parte, es decir, cuando ya uno está en esta situación, que ya empieza a avanzar el crecimiento, las empresas, sus responsables por sectores del área comercial, del área de producción, gerencia general, finanzas, analizan, bueno, si tenemos posibilidad, porque hay demanda de productos para seguir avanzando, creciendo, el del área de producción le va a decir, yo ya no puedo seguir produciendo salvo que tercerice aspectos de mi producción o que incorpore una nueva máquina o que amplíe el depósito, algo tiene que manifestar. Y el gerente de finanzas verá de dónde, analizará lo que dice el gerente comercial y el gerente de producción y analizará de dónde van a salir las fuentes de ingreso para poder comprar esa máquina o ampliar ese depósito, ya sea así con capital propio de los socios o con capital prestado a través de un préstamo. Entonces todas las áreas directivas empiezan a generar reuniones como para ver de pasar a esa nueva situación de planta. ¿Está? ¿Queda claro? Acá ya me estaría mostrando como un semáforo en color naranja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe.
Bárbaro. Los costos variables medios también son los costos variables por unidad de producto. Es el costo variable total dividido las cantidades producidas, por lo cual tiene una forma de U. Todos los costos medios, tanto variables como costo medio y el costo marginal, después vamos a ver, tienen forma de U. Esta forma de U está relacionada con las producciones marginales decrecientes, es decir, por esa ley de rendimientos decrecientes, porque estos costos, en definitiva, están analizados en el corto plazo para esa capacidad instalada de planta. Por lo cual, tienen una parte, el costo variable medio, tiene una parte que es decreciente, después tiene un punto mínimo y ahí tiene una parte creciente. Esta es la parte, cuando estamos analizando pasos, digamos, la gráfica donde uno toma mayor análisis, no es en el costo variable total y costo fijo total, sino los unitarios, porque también lo puede hacer por unidad de producto. Por lo cual, acá ya sería que se está, digamos, en el análisis de cambio de tecnología, digamos, de incorporación de una máquina, o en el análisis de ampliación de algún factor fijo. Está mostrando esa pendiente hacia arriba. El costo medio, el costo total, bueno, tiene el fijo y el variable. Este es el costo total. Arrastra, digamos, surge del costo fijo, no del cero, pero tiene la forma arrastrada del costo variable. Lleva la función arrastra lo del costo variable. Lo único que salta del piso del costo fijo. Este es el costo total. La forma se la da el costo variable, porque el otro se mantiene fijo. Y el costo medio es el costo fijo más el costo variable por unidad de producto. Ahí tengo todo. Y ven que también es forma de U. Acá tengo el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo medio que tiene la parte del costo fijo incorporado. ¿Sí? Es decir, contempla los dos, fijo y variable. Costo total por dividido unidad de producto, dividido cantidades producidas. Y el costo marginal, como todo lo marginal que vimos también en producción, en este caso la marginalidad, ¿qué sería? Cómo se incrementa o se reduce el costo total ante el aumento o disminución de una unidad más de producción o menos de producción. Es decir, ¿qué efecto se ve reflejado en el costo total ante el agregado de la última unidad adicional de producción? Entonces, el costo marginal también va a tener una forma de U, un mínimo, que este mínimo del costo marginal va a coincidir ¿con qué? ¿Con qué coincide este mínimo del costo marginal? Esto es lo habíamos dicho, se ve reflejado el costo total ante el agregado de una unidad adicional. ¿Qué sería este mínimo del costo marginal? ¿Con qué está relacionado en la producción? Es donde alcanza la producción máxima. La producción máxima, es decir, el mínimo del costo marginal coincide con la producción marginal máxima, al margen de que el costo marginal matemáticamente es la derivada del costo total, ¿está? Pero a nivel producción, si uno tiene que analizar la gráfica de las etapas productivas y de los costos abajo, el mínimo del costo marginal es el máximo en esa cantidad de producto, es el máximo de la producción marginal. Y otro de los conceptos, la relación más importante, es que estos gráficos, el costo marginal corta los costos medios y variables medios en su punto mínimo. Y estos dos puntos tienen un significado, es decir, siempre el costo marginal va a cortar a los costos medios y variables medios por su punto mínimo. Y estas, esperen que salgo de la presentación porque un minuto, cuando lo tengo en modo presentación, me lo saca de escala y me modifica esto. Después lo tengo que ver, pero no tuve tiempo de mirar el porqué. A ver, esperen un minuto. ¿Alguna consulta hasta acá?
mientras tanto? ¿Mm? Nada, profe. No, Bueno, por ahora bien. no, esperen un minuto. No puedo. Acá. A ver. Va, como tonta. Lo puse de nuevo en presentación. ¿Ahí se visualiza? Después los vuelvo a poner en presentación, pero para que lo vean acá. El costo marginal corta los costos medios y variables medios en su punto mínimo. En el punto A, donde el costo marginal corta el costo medio, que el costo medio tenía el fijo y el variable incorporado, se le va a llamar punto de nivelación. Punto de nivelación. Y el punto donde el costo marginal corta el costo variable medio en su punto mínimo se le llama punto de cierre. Esos dos puntos, nivelación y cierre, son dos puntos que tenemos que tener muy en cuenta, especialmente para cuando veamos mercado. Porque el punto de nivelación, si en el punto de nivelación coincide el precio del producto, vamos a estar con el beneficio igual a cero. Por eso tienen, digamos, un aspecto específico esas situaciones, punto de nivelación y punto de cierre. Y acá, el punto de cierre, que es donde el costo medio corta el costo marginal, es donde va a estar armando, digamos, comenzando la curva de oferta de una empresa competitiva, vamos a ver. Entonces, esos son dos puntos que me interesa que ya lo tengan bien marcado como para de aquí en más, ¿no? Porque es algo que lo vamos a estar utilizando en forma constante en mercado y para realizar todos los ejercicios de mercado. Ahora bien, que yo tenga, que el costo marginal tenga, digamos, corte el costo medio, variable medio, yo puedo estar teniendo en ese punto máximos beneficios o mínima pérdida. No necesariamente, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo único que me va a estar diciendo es, digamos, tengo que estar analizando cómo están los costos medios o dónde están ubicados los costos variables medios para saber si yo tengo máximo beneficio o mínima pérdida. Supónganse que nosotros tenemos el precio del producto en esa situación. Antes que nada, este es el beneficio extraordinario. Mi precio está por encima de los costos medios, entonces tengo un beneficio extraordinario para estas cantidades de productos. Estas cantidades de productos son las cantidades óptimas maximizadoras del beneficio o minimizadoras del costo. Cantidades óptimas de producción, de cantidades óptimas a producir, maximizadoras del beneficio o minimizadoras de las pérdidas, en definitiva. ¿Por qué se dice esa situación? Maximizadoras del beneficio, minimizadora del costo. Porque supónganse en esta situación, como para, ¿se visualiza acá? Yo voy a sacar el costo medio para que no me estorbe, después lo vuelvo a incorporar, no se preocupen. Yo tengo el costo marginal y tengo el precio del producto, ¿no? Las cantidades óptimas van a estar dadas en esta situación, donde el precio del costo marginal se iguala a lo que se llama el ingreso marginal. El ingreso es precio por cantidad, el ingreso total, precio por cantidad. Cuando nosotros hablamos de ingreso marginal, es cuánto aumenta el ingreso ante el agregado de una unidad adicional de venta. Nosotros, el costo marginal es cuánto aumenta el costo total ante el agregado de una unidad de producción. Bueno, todo lo que sea marginalidad
me está hablando qué pasa con el total cuando agrego una unidad de consumo, de producción, de venta, como veníamos viendo desde consumidor. Si este es el precio y es el ingreso marginal, digamos, lo que me está diciendo, lo que me va a estar marcando es las cantidades óptimas a producir. Pero ¿por qué digo que pueden ser maximizadoras de beneficio o minimizadoras de pérdida? Porque acá este punto A me está diciendo que estas son las cantidades óptimas. ¿Por qué es el punto A y no por acá o por acá? Si yo quisiera analizar estas cantidades anteriores, mi costo marginal, el costo de producir esta unidad adicional, está en este punto. Y mi ingreso marginal, que es el precio, vamos a ver, en una empresa competitiva, está por encima. Por lo tanto, no tengo incentivo como productor de seguir aumentando los niveles de producción. Porque lo que me va a lo que me cuesta producir el último producto, es cubierto ampliamente por el ingreso marginal, es decir, lo que me reporta al ingreso total, la venta del mismo. ¿Quedó claro eso? ¿O no? Sí, sí. Si yo quiero ir a una unidad más, voy todavía a continuar porque mi costo está acá, mi ingreso marginal está por encima, hasta llegar a un punto en que si sigo aumentando estoy en esta situación donde mi costo marginal se iguala con ingreso marginal. Entonces, esta es la óptimo. Lo que me cuesta el último producto realizar se iguala con el ingreso marginal que me va a reportar venderlo. Si quisiera seguir produciendo, no tendría sentido, porque ya mi costo marginal supera, mi costo marginal está acá, supera mi ingreso marginal que está acá. Entonces, por eso es cantidades óptimas a producir. ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro o no? Profe, ahí la curva del ingreso marginal no está. ¿O cuál sería? Porque no era el sentido todavía con este ingreso marginal, es el precio en este mercado. Estoy en una gráfica de un mercado de competencia perfecta. Por eso, en eso no se preocupen. Lo que sí me interesa es que analicen cuál es el costo marginal y por qué la cantidad óptima se da cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal. Y no antes y no después. Ahora, esa situación de cantidad óptima, yo puedo tener beneficio extraordinario, como puedo tener beneficio igual a cero. Si mi costo medio lo tengo acá, ¿cuál es mi beneficio? Está igual que el precio unitario. Si mi costo medio está acá arriba, lo traje para acá, mi precio es 10 por unidad de producto y mi costo medio es 10 por unidad de producto. Entonces el ingreso total se iguala al costo total. Mi beneficio es igual a cero, beneficio contable, pero las cantidades son las mismas. ¿Está? Y si el costo medio lo tengo por acá, yo tengo pérdidas. Pero las pérdidas, toda esta parte sería pérdida, toda este área no estaría, vamos a achicarla y sería toda esta parte de pérdidas, ¿no? No beneficio extraordinario, sería pérdida toda esa área. Si mi costo medio está acá y mi precio está abajo. Por lo cual, tendría, digamos, no estoy teniendo tengo beneficios negativos, pero esos beneficios negativos me cubren el costo variable, es decir, el costo que va a estar avanzando o aumentando a medida que aumento la producción. ¿Queda claro? Es decir, que las cantidades óptimas a producir se encuentran donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal por lo anterior dicho, porque es la cantidad más eficiente de producción. Ahora, el costo marginal no me va a estar mostrando, en definitiva, no me da información de si yo tengo ganancias o pérdidas. Tengo que ir a los costos variables y a los costos fijos
para analizarlo por unidad de producto. ¿Queda claro? Ahí vimos que para todas, acá tengo el costo beneficio igual a 0, y acá tengo beneficio negativo. Pero las cantidades son siempre las mismas. Entonces, por eso se le dice cantidades óptimas de producción maximizadoras del beneficio, obtengo el máximo beneficio, o minimizadora de las pérdidas, que las pérdidas sean iguales a los costos fijos o partes de costos fijos, nunca los variables. ¿Quedan claros? Nunca en el corto plazo, nosotros, o en el largo plazo, nunca una empresa no puede cubrir los costos variables, porque son irrecuperables, porque si los costos variables aumentan a medida que aumentan las cantidades producidas, si yo no tengo cubierto los costos variables en la primera unidad de producto, no lo voy a recuperar ni en la segunda ni en la tercera. ¿Está? Porque van a aumentar a medida que también aumenta la cantidad. Entonces, lo único que puedo recuperar aumentando la cantidad es cubrir los costos fijos, porque los costos fijos unitarios van bajando por incidencia de producto a medida que aumentan las cantidades. Entonces, estas pérdidas, si yo aumento la cantidad de producción, estas pérdidas las puedo recuperar, porque las pérdidas son parte de costos fijos que no estoy cubriendo, por ejemplo, el alquiler del lugar. ¿Queda claro? Entonces, en el corto plazo, una empresa puede operar no cubriendo los costos variables? No. ¿Y si no cubre los costos fijos? Sí, en el corto plazo. ¿Mm? ¿Queda claro eso? Si lo estuviera en la clase, los miro y veo si es así o no. Acá ya la empresa cierra. Ven que ya no cubre parte de los costos variables. Están por debajo de los costos variables. O algunos, o parte, o todos los costos variables no lo está cubriendo. Pero no importa, aunque no cubre parte, ya cierra la empresa. El precio de venta está por debajo del costo variable. No cubro la materia prima de esta cajita. O la hora hombre. ¿Sí? Ese punto de cierre que recién vimos, que es cuando el costo marginal se iguala al costo variable medio, tiene su importancia porque a partir del costo marginal, a partir de la parte creciente, donde digamos, y partiendo del costo variable medio, es lo que se llama la curva de oferta. Acá comienza a ofertar un productor. Antes no oferta. ¿Por qué? Porque no cubre los costos variables. Por lo cual, en una empresa, en un mercado competitivo, la curva de costo marginal es la curva de oferta. Y comienza a partir del mínimo del costo variable medio. Es el tramo creciente, ¿ven? Del costo marginal. Esto es la oferta que nosotros vimos, dependiente positiva. Aumentan los precios y aumentan, digamos, digamos, las cantidades que están dispuestos a ofertar los vendedores, ¿no? Los diferentes productores. ¿Para qué sirve el cálculo de costos? Primeramente para fijar precios de venta, para ver si los canales de distribución que se van a estar trabajando, si vamos a trabajar con un canal directo, es decir, sin intermediarios, o si van a haber un intermediario donde se le tiene que pagar o contemplar un margen de ganancia o una comisión. También sirve para poder tomar decisiones, si descontinúo una línea de producto o no. Si yo tengo la posibilidad de tener bien separados los costos variables, cuando yo estoy analizando cuánto me reporta esos productos o esa línea de productos, me permite saber que si no me cubre una contribución marginal que me sirva, yo puedo discontinuarlo. Y al discontinuarlo, los costos variables se van a ir con él. ¿Está? Entonces me permite esa cuestión de no tener todo como una bolsa de gatos, de fijos y variables juntos, sino bien por separado, tomar decisiones. También tomar decisiones de ampliar líneas de producto, ¿no?
Permite la evaluación de inventarios, de inventarios de materias primas, el poder costearlos, porque un proveedor me va cambiando el precio. Entonces, de acuerdo a los sistemas de inventario, ya sea sistema FIFO, que sería el primero en entrar, es el primero en salir. Cuando hablamos de salir es que salen del depósito, ingresan a la línea de producción, se incorporan como costo en un producto, por lo cual tengo que saber si lo que tengo estoqueado tiene diferentes precios, porque unos ingresaron una factura de hace una semana a un precio de 100 y el otro ingresó hoy a un precio de 110 y el otro ingresó hace 10 días a un precio de 90. Entonces, ¿cómo voy a estar evaluando? Si es precio promedio ponderado, hago una ponderación de los tres costos. Si primero saco la primer materia prima ingresada con ese precio y lo incorporo a la línea de producción, o si es sistema LIFO, último en entrar, es el primero en salir. Con ese precio costeo los productos. Entonces me permite eso, el análisis de costos. Controlar la eficiencia de las operaciones para saber si estoy dentro de el costo general de la producción está dentro de los costos estándar, que son los costos que muestran eficiencia, y después contribuir al planeamiento y el control y gestión de la empresa. Esos tableros de control donde cada departamento y sus responsables van a ver si está teniendo mayor o menor productividad, por qué hay aumento de costos, a qué se debe, el tener análisis, ¿no? Y poder tomar decisiones, lógicamente. Para poder analizar, una vez que la empresa tiene bien separado el costo variable del costo fijo, se puede tomar, analizar lo que se llama punto de equilibrio económico. Si yo no tengo, no costeo a través de costeo variable, es decir, separo los variables de los fijos de fabricación, yo no puedo obtener el punto de equilibrio económico. ¿Qué sería? Las cantidades mínimas que tengo que producir de un producto o línea de productos para cubrir todos los costos y generar utilidades en la empresa. Por lo cual, lo que hago es analizar el beneficio, ingreso menos egreso. Cuando mi beneficio cero es cuando mis ingresos igualaron a mis egresos. Eso es lo que me está mostrando el punto de equilibrio económico. Igualar ingresos y egresos. Entonces me va a estar expresado en cantidades, las unidades mínimas a producir y vender para cubrir todos los costos. Y sí o sí necesita que la empresa costee por, el costo del producto de producción, contenga solo los costos variables de producción, no los fijos. No estén ahí adentro el alquiler, no esté ahí adentro el sueldo del gerente o del capataz o del responsable de calidad o los seguros o la amortización de la máquina. Necesita que estén solo los costos variables para poder tomar decisiones. Los costos fijos los tiene bien separados acá, como costos fijos totales de todos los departamentos. Acá están los costos fijos de producción, administración y comercial. ¿Queda claro eso? Pero en donde dice costo variable unitario está solo los costos variables de producción y comercial, que están relacionados con ese producto. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, profe. Esta sigla CM es el costo marginal. La contribución marginal, perdón, no el costo marginal, la contribución marginal unitaria, que sale de precio de venta menos costo de venta unitario, pero costo variable, ¿no? Siempre, precio unitario, de venta unitario y costo variable unitario. Y acuérdense en que este costo de venta tiene los gastos de fabricación variables, la materia prima, la mano de obra directa y los gastos comerciales variables. Entonces eso es lo que es la contribución marginal. Sí. Disculpe, ¿podría repetir lo de la contribución marginal unitaria? ¿A qué igual? La contribución marginal unitaria en sí que es, primeramente, es el monto de dinero por unidad de producto que me permite cubrir todos los costos fijos asociados a esa línea de productos y generar utilidades. Eso sería en sí. ¿Y de dónde sale? De precio de venta menos costo de venta.
el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, que estaría incluido solo los gastos variables de fabricación, la mano de obra directa y la materia prima, gastos variables de fabricación es energía de máquina, envase, eso sería gastos variables de fabricación en esto, está en este producto. Y los gastos variables comerciales, que puede ser la comisión del vendedor, un ejemplo. Todo eso me da este costo variable. Entonces la contribución marginal me está diciendo lo que aporta ese línea de producto o ese producto a cubrir los costos fijos. Y generar a partir de ahí utilidad para la empresa. Si la contribución marginal no llega a cubrir los costos fijos, se discontinúa el producto. ¿Queda claro? Sí, sí. Gracias. Acá está expresado como contribución marginal unitaria. En un cuadro de resultados se expresa como contribución marginal, que abarca toda una línea o todas las líneas de la empresa. ¿Está? Pero acá está expresado por unidad porque en definitiva estoy buscando el punto de equilibrio económico, las cantidades mínimas a producir para cubrir todos los costos totales y que mi beneficio sea cero. Ese es el punto de equilibrio. Beneficio cero es beneficio contable, recuerden. El beneficio cero es que está cubierto no solo las materias primas, los materiales, todos los gastos fijos de producción, de administración, sino también el sueldo de aquel empresario que estuvo, digamos, aplicando factores productivos y que invirtió para eso y que cobra un sueldo por su actividad, por estar 8 horas trabajando. También eso está cubierto. Lo que no está cubierto, lo que no tienen, es utilidades para poder reinvertir en la empresa o para distribuir a sus socios. ¿Queda claro? Eso es beneficio contable. No es que no tiene ganancia, digamos, lo que no tiene es beneficio empresarial, la retribución al factor empresario, pero sí tiene la retribución a su factor como director de una empresa, si es dueño, es inversor y es empresario. ¿Queda claro? Sí, sí. Eso está cubierto. Esta es la gráfica de un punto de equilibrio económico. Tengo los costos fijos, tengo los costos totales, esta línea en rojo, tengo los ingresos totales, que es el precio por cantidad, que salen de cero porque cuando no vendo no tengo ingresos, y donde se igualan el ingreso total y el costo total es el punto de equilibrio. En la zona a la derecha son beneficios mayores a cero, y para la izquierda beneficios negativos, pérdidas. ¿Está? Este es un gráfico de un punto de equilibrio económico. Está dado en unidades, ¿no? Acá tengo los ingresos y acá las unidades. Entonces me va a estar diciendo las cantidades mínimas a producir para igualar ingreso total menos costo total y que mi beneficio sea cero. Ustedes acá tienen un ejercicio para, que, si quieren practicar, para hacer, determinar los costos fijos, medios y marginales para cada nivel de producción. Y ustedes pueden ir completándolo. Pero vamos a hacer acá ahora en clase. Si nosotros vemos esta situación, ¿no? Y entonces decimos, bueno, completar esta gráfica, completar esta tabla. ¿Cómo irían completando? La primera hilera, ¿qué es lo primero que incorporarían? ¿Qué es lo primero que incorporan? ¿Costo medio? ¿El costo medio es lo primero que incorporan? ¿Cuánto sería? Es el costo total menos el fijo. ¿Y cuál es el costo total? Ahí es 14 menos 12. Esperen que voy a ver si lo podemos ir haciendo desde acá.
no desde presentación, así lo puedo ir completando, para que ustedes lo vean. Acá. Me dijeron el costo medio, ¿no? 14, ¿sí? Eso es lo primero que incorporan. ¿Está? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Hay algo que podemos ya incorporar en las 4 unidades de entrada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si queremos incorporar. ¿Qué es lo que podemos incorporar? Ya directamente. El costo fijo. El Sí, costo sí. fijo total, porque dijimos que era constante para para una capacidad de planta. No importaba las cantidades producidas, siempre el costo fijo total es constante. Lo que va a cambiar es el costo medio, porque lógicamente lo tengo que dividir por las cantidades. ¿Cómo continuamos incorporando? ¿Cuál es el costo variable total? Sería 2. 2. Y el costo variable medio, en este caso, 2. 1. Y el costo fijo medio, ¿dónde está el costo fijo? 12, ¿no? Y el costo marginal, ¿cuál es? El costo marginal. ¿Cómo varía el costo total ante el agregado de una unidad de producción? ¿Cuál es el costo total? 0. No. A 14. ver, desde acá, no. A ver si lo ven, si yo puedo, a ver si se puede insertar en la tabla una fila. No lo inserto desde acá, que no me permite dividir celdas, no, seleccionar, formar. Arriba, profe, dice insertar. Arriba, ¿dónde dice? No lo veo, chicos. Arriba a la derecha. Estoy perdida. Donde está el formato. Lo dice calibrí, cuerpo a la derecha. Insertar. ¿Acá? ¿Dónde me No, están no. diciendo? Cuadro arriba. O sea, Perdón. el segundo cuadro que le aparece. No, no lo estoy viendo. Y no sé por qué no lo veo. El mismo cuadro, ay, qué boluda. Perdón. No se ve, no lo estaba viendo. ¿Ven cuando uno mira sin mirar? Bueno, supónganse que acá tienen 0. Mi costo total, mi costo fijo, cuando no produzco es 12, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Me siguen ahí? Y mi costo total cuando no produzco es 12. Entonces, ¿cuál es Sería el costo 2. original? ¿Eh? 2, ¿no? 2. ¿Está? ¿Cómo varía el costo total? 14 menos 12, 2. 1 menos 0, 1. 2 dividido 1, 2. Costo marginal. Sigamos un poquito más para mostrar unas cosas. Tenemos esta información. Costo marginal 4. ¿Cómo completamos esta hilera 2? ¿Por dónde irían? Por el costo total. Con el costo total. ¿Cuánto Sería pondrían? 18. 18. ¿Y el costo variable total? 4. No. ¿Qué es el costo total? Costo fijo total más variable total. Entonces, 6. 30. 6 más 12, 6 Ay, más no. 12, 18. ¿Está? Costo medio, costo total dividido 2, 9. 9. Costo variable medio, costo variable medio, ¿Ves? costo variable total dividido Q, 3. Costo fijo medio, 12 dividido 2, 6. Costo marginal,
¿Cómo varía el costo total ante el agregado de una unidad adicional? 18 menos 14, 4. 2 menos 1, 1. 4. ¿Mm? Que era lo que estaba. Y ahora tenemos esta información. ¿Las dos teníamos? Sí, bueno. Si el costo medio es 10, ¿cuál es el costo? Esta saquémosla, después lo ponemos. Si el costo medio es 10, ¿cuál es por dónde lo podemos empezar? Que es 30, entonces sería, ¿no? Es 30, porque costo medio es costo total sobre Q, es decir, que 3 por Q, que son costo medio por Q, me da el costo total, 10 por 3. El costo variable total, si este es 30, ¿cuánto me tiene que dar? 18. 18. El costo variable medio, 6. Costo fijo medio, 12 dividido 3, 4. ¿Y costo marginal? 12. 12. ¿Qué es lo que pueden observar acá ya, digamos, y así siguiendo? Ustedes tienen 2, 4 y 12, ¿no? Nosotros vimos que es cómo varía, cómo se incrementa el costo total ante el agregado de una unidad de producción adicional. Ahora, ¿qué está reflejando este costo marginal, si observan bien? ¿El movimiento de quién? Más allá, matemáticamente, el costo marginal es la derivada del costo total, perfecto. Pero ¿el movimiento de quién está reflejando? En economía, en el corto plazo. Del costo variable. Porque lo único que varía en el corto plazo es el costo variable, el costo fijo se mantiene constante. Por lo tanto, el costo marginal, que es como se incrementa o cómo impacta en el costo total el agregado de una unidad adicional, es por la variabilidad de los costos variables. Porque el costo fijo es fijo. Entonces, acá tienen 2, 4 y 12. Entre 6 y 2 hay 4. El delta variación del costo variable total. Entre 18 y 6 hay 12. Quiere decir que lo que está reflejando el costo marginal es la variabilidad que la proporciona al costo variable. Si no, no varía el costo total en el corto plazo. Si solo varía porque varía el variable. Dada la redundancia de varía el variable. El fijo no se mueve, entonces el costo total, ¿por qué va a incrementarse o reducirse? Por movimientos, efectos que tenga el costo variable. ¿Sí? Y ahí lo vemos bien entonces en esta tabla. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Entonces, el costo marginal se refleja en el costo total, pero sigue, en definitiva, o se arma a través de ¿qué? De la variabilidad, por lo tanto del costo variable. ¿Queda claro? ¿Eh? Sí, profe. Bárbaro. Sí, sí. Muy bien. Quería nada más que ver un aspecto más, así ya aprovecho como para, después ustedes lo leen bien. Nosotros recién vimos que el costo marginal, la parte creciente a partir del costo variable medio mínimo, comienza la curva de oferta, ¿no? La curva de oferta nosotros tenemos, que es, vamos antes de esta, es esto, la curva de oferta tiene pendiente positiva, eso ya lo vimos, y la cantidad desofertadas es función de ¿qué? Del precio del producto, precio de los bienes relacionados con su proceso productivo, no precio de los bienes relacionados, como decíamos en demanda, precio de los bienes relacionados con su proceso productivo. Es decir, si yo estoy analizando, tengo una fábrica ya que estamos con las cajitas estas plásticas, una fábrica en el sector, digamos, del plástico, y hago cajitas
de contenedoras de lentes, yo tengo una matriz específica, pero a su vez tengo trabajadores que saben trabajar, inyectoras que están dentro de la industria del plástico, tengo maquinarias para ese tipo de producción, pero si yo detecto a través de mis áreas comerciales que existe mercado, mejor mercado para hacer, digamos, para vender, digamos, botellitas plásticas, yo puedo adaptar, digamos, lo único que tengo que hacer es un cambio de matriz, pero puedo adaptar no solo los trabajadores, porque ya conocen el proceso, mis proveedores son los mismos, están dentro de la industria del plástico, el proceso es el mismo y solo puede cambiar en algún aspecto de la línea, ¿no? O en algún aspecto del envasado, ¿no? Pero nada más que eso. Entonces es adaptable que yo pueda decir, si tengo mayor perspectivas de mercado y de venta, yo incorporo mayor horas hombres y mayor horas máquinas a aquel producto que me deje mayor beneficio. Por lo tanto, las botellitas plásticas. Entonces, eso es el precio de los bienes relacionados. Si yo sé que voy a poder tener mayor posibilidad de venta con esto, conformo mi oferta, reduzco la oferta, es decir, la producción y por ende la oferta, para hacer las cajitas plásticas y la aumento en la botellita. Utilizo el mismo proceso productivo. A eso se refiere con precio de los bienes relacionados. Si estoy en una cuestión de agronegocios, yo tengo el factor tierra, pero la tierra puede ser tanto para producir soja como para producir sorgo, como para criar vacas y tener ganado, por lo cual analizo cuál es la mejor perspectiva de negocio y entonces utilizo ese saber hacer y en ese mismo sector como para poder analizar cuál es la oferta que voy a hacer. Reduzco en la parte vacuna, supónganse en la utilización de la pastura para utilizar más la tierra como para producción de soja. ¿Por qué? Porque tengo mayor posibilidad de venta. ¿Queda claro? Esa es una variable también que afecta a la oferta. Los precios de los factores productivos, los precios digamos, de la mano de obra, el salario, de las materias primas, de los envases, de todos esos factores productivos tienen una incidencia en la oferta. Si suben, yo voy digamos, a tener mayor costo por unidad de producto para producir. Y si no puedo derivarlo a precio, voy a reducir la oferta. Otra puede ser la tecnología. Si yo tengo una tecnología de punta, digamos, donde obtengo mayor unidad de producto por hora máquina, voy a tener una posibilidad de expandir mi oferta que con una tecnología a lo mejor obsoleta o más rudimentaria, por lo cual también es una variable que afecta a las cantidades ofertadas. Y después el tamaño de mercado. Si expando mis posibilidades y no solo es el mercado interno, sino yo puedo expandir al mercado externo, aumenta mis posibilidades de negocio y entonces voy a estar dispuesto a aumentar la oferta. Por lo tanto, todas estas son variables. La primera es la única variable endógena, el precio del producto. Todo el resto que nombré, como expectativas también, que se dan con políticas económicas, de impuestos, subsidios, ¿no? Que me lleven a alentar o desalentar la producción y oferta de un producto, son variables exógenas. Y como vimos en la demanda, las variables exógenas lo que van a hacer es desplazar la función. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, la oferta de mercado es la oferta, digamos, la sumatoria de las ofertas individuales de los productores que están en ese mercado. Por lo tanto, a 10 pesos, en este mercado solo se compondría por la oferta de empresa B. ¿Por qué la empresa A no oferta 10 pesos? De acuerdo a lo que vimos. Que no cubre los costos variables. Claro, porque no está cubriendo los costos variables, que a lo mejor los cubren en 12, 13 pesos. Entonces,
realmente no puedo ofertar, es decir, la curva de costos marginales es por encima del costo variable medio cuando comienza la curva de oferta, por lo cual a 10 pesos solo ese mercado está compuesta por esta empresa. A medida que aumente el precio de mercado, esta empresa sí se puede combinar y entonces la oferta de mercado es lo que produce y oferta B más lo que oferta A. ¿Está? Esto es lo que recién nombré: tecnología, precios de los factores, precios de los bienes relacionados, política económica, incentivos, digamos, subsidios de impuestos fiscales, reducción de ingresos brutos, de cargas laborales, expectativas de que haya posibilidad de algún préstamo productivo para algún sector, ingreso de nuevos competidores, ¿no? Eso determinan y desplazan la oferta. Son todas las variables externas, exógenas. ¿Mm? Voy a poner nada más que una para que ustedes vean, pero ven como nosotros habíamos visto en demanda. El empeoramiento de la oferta es a igual precio, porque no cambia la variable endógena. Cualquiera de esas acciones que nombré en forma negativa reducen la oferta: aumento de costos, expectativas negativas para la posibilidad de colocación del producto, baja demanda, ¿está? Es decir, escenario de recesión, algún tipo de impuesto específico. Todo eso me va a dar un empeoramiento de la oferta. Y al revés, una mejora de la oferta, igual precio, yo obtengo unas cantidades superiores, por lo cual cambié de función, encuentro otra Q a igual precio. Entonces hago el desplazamiento, tal como lo veíamos en demanda. ¿Quedó claro eso? ¿Mm? Sí, por favor. Bueno, Sí, sí. bárbaro. ¿Qué otra de las cosas, bueno, los movimientos sobre la misma función es porque cambió el precio del producto, pero eso por decisión, estrategia del empresario. Dice, bueno, quiero hacer una oferta y bajo el precio, ¿cuál puede ser digamos, las reacciones de las cantidades o no? Es decir, no, es decir, confrontándola con la demanda, lógicamente, pero los cambios de precios tienen que ver con estrategia del productor, no es una variable exógena. Cuando cambia el precio de un producto, nosotros, al margen de que es una variable endógena, de ahí podemos sacar la elasticidad precio. Como sacábamos en la demanda, ahora es en la oferta. La única diferencia es las variables, los determinantes o los factores que afectan a la oferta, para que sea más o menos elástica, más o menos unitarias, que son totalmente diferentes que los que afectan al consumidor. Es decir, la forma analítica es lo mismo. Puedo tener elástica, unitaria o perfectamente elástica, igual que el consumidor. Lo único que acá dice, digamos, la derivada de Q porcentual, en definitiva, cómo varía las cantidades porcentuales del producto A cuando varía el precio porcentualmente de ese mismo producto, ¿no? La diferencia es la situación en la cual se va a dar esta elasticidad. Les voy a nombrar algunas, después la leen. La oferta va a ser elástica, es decir, que cuando cambia el precio rápidamente, es decir, aumenta, sube, acá tengo un precio inicial y un precio final que aumentan en esta proporción, y miren el cambio proporcional en el precio, en las cantidades ofertadas. Eso tiene que ver porque hay mucha capacidad ociosa de planta. No estoy trabajando sobre la capacidad máxima instalada, tengo mucha capacidad ociosa, o también puede ser que mi proceso productivo, mi método de producción es de uso intensivo de mano de obra, que es lo más variable dentro de los factores productivos. Poca tecnología y más utilización de lo que tiene que ver con mano de obra, en la cual puedo desacoplar un turno, en la cual puedo reducir horas extras rápidamente o aumentar rápidamente, y con eso generar estas variaciones rápidas en las cantidades. ¿Queda claro?
estructuras muy flexibles, ¿ven? Que tiene que ver con utilización intensiva de mano de obra en vez de tecnología, y capacidad ociosa de planta. Por lo tanto, la inelástica, antes de ver la unitaria, la inelástica estamos acercándonos al uso de la capacidad máxima, no tenemos mucho márgenes para aumentar la producción, porque ya estamos al máximo de esa capacidad y tendríamos que invertir en activos fijos, en maquinaria o en instalaciones, o también métodos de producción intensivos en tecnología, donde lo que se produce es en línea, a través de a lo mejor de uso de calderas, entonces el no prenderlas o el discontinuarlas para reducir o ampliar genera muchísimos costos, es decir que y modificar el método de producción también es muy costoso, por lo cual tienden a ser más inelásticas. También se dan lo inelástico cuando los ciclos de producción son largos, por ejemplo, en lo que puede ser con agronegocios, en donde hay factor tierra o procesos de producción muy largos que a lo mejor se dan en industria naviera, por ejemplo. El producir un buque lleva muchísimo tiempo, no es un ciclo de producción que estoy constantemente en el término de un mes hice X cantidad de productos. Ahí necesito meses y meses para una unidad de producto, por lo cual son ciclos de producciones largos. Una vez que lo tengo encarado, me cuesta mucho cambiar la oferta, porque necesitaría una inversión en capital fijo, es decir, en tecnología o maquinaria muy elevado, que en el corto plazo no se está evaluando, eso ya es largo plazo. ¿Queda claro? Y después tienen en el caso extremo de la rígida, esto tiene que ver con el uso intensivo del factor tierra, por ejemplo, donde no se puede expander en el corto plazo la capacidad de utilización digamos, de extensión de la capacidad sembrada. ¿Por qué? Porque tengo un límite por la tierra cultivada, es decir, levanto la cosecha de acuerdo a lo que sembré, no puedo levantar más cosecha del lugar de siembra, por lo cual tengo algo fijo puntualmente para expander, y tampoco tengo la posibilidad en el corto plazo de expanderme en comprar tierras y cultivarlas. Y por otro lado, puede ser que ya acá directamente se esté trabajando sobre la frontera de posibilidades de producción, ya directamente, no es con capacidad ociosa, sobre la frontera, por lo cual no puedo cambiar, digamos, las cantidades ya no pueden cambiarse. Si subo precio, solo va a ir precio, pero la cantidad no van a ser, no se modifican a nivel producción. Solo puedo ofertar más y tercerizo, pero no por lo que produzco. Entonces mi oferta queda rígida. ¿Queda claro? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna consulta puntual hasta ahora? ¿O no? ¿Seguro de todo lo visto? No de mi parte. ¿No? Bueno, entonces le voy a enviar hacer una votación, ustedes pongan verdadero o falso. El punto 1, háganlo en borrador, piénsenlo para contestar, para ver si lo realizado hasta el momento y lo visto, lo comprendieron. Eh, yo voy a lanzar la votación ahora y díganme si la visualizan. Le doy tranquilamente 15 minutos como para poder, digamos, contestarlo, pero piénsenlo y lo contestan y ahí vemos cómo quedó. ¿Visualizan? Sí, sí, se ve. Bárbaro. Sí, se ve. Traten de acuerdo a lo que se percibió, como para ver.
¿Qué hora es? Es 20:37. Y 50 tendría que estar todo contestado, así ya lo visualizo. ¿Queda claro? Pero vayan contestando.
¿Quién no respondió hasta ahora? ¿Alguno le falta responder o todavía no? ¿No han respondido alguno o no? Falta uno, me ponen acá. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, todos han respondido ya, ¿está? En la primera opción hubo un 37% que puso verdadero y un 63% que puso falso. En la opción 2, 74% verdadero, 26% falso. En la pregunta 1, ahí visualizan, ¿no? Lo que es para compartir los resultados. Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, en la opción 1, sinceramente, es decir, al margen, ¿quién contestó verdadero y por qué? Cualquiera que haya contestado verdadero, dígame por qué, ¿dónde lo analizó que contestó verdadero? Para no empezar con el 63% de los falsos, de los que contestaron falso. ¿Alguno que haya contestado verdadero? ¿En qué se basó? ¿Solo por ponerlo, por poner verdadero o falso en una cruz o porque, digamos, hizo una mínima cuenta? No, yo hice Pasaje de profe término. verdadero porque ingreso total es Q por precio sobre Q, Mm. queda precio. Y bueno, sería eso. lo Que es hay. el precio del producto. La gran mayoría puso 63% como que era falso, la verdad es verdadero. Pero era, digamos, buscar, es decir, nosotros estamos hablando de ingreso medio, cuando recién vimos, dijimos el ingreso total, dije yo antes de sacar el ingreso marginal, es igual al ingreso total sobre Q, el ingreso medio. ¿Y el ingreso dónde se encuentra? En la función demanda. La función demanda invertida es la función ingreso. De ahí se puede sacar el precio para sacar el ingreso total. A ver si está muy bien, que me contestó no sé quién fue, Lucas. Sí, sí, profe. Está perfecto. Ustedes tenían esto, ahí visualizan. ¿Mm? Sí, sí. Si, en la función demanda que nosotros tenemos, esta función demanda, la función demanda es las cantidades en función del precio. Así está dada la función demanda. A partir de la función inversa de demanda, nosotros podemos sacar el ingreso total. Y desde ahí podemos sacar el ingreso medio. Entonces, cuando damos vuelta a la función y lo convertimos en función inversa de demanda, el precio en función de la cantidad, podemos sacar P por Q, precio por cantidad, el ingreso total, como recién había comentado Lucas, que no es otra cosa que esto, 400 menos Q, todo eso por Q, que me da 400Q por Q al cuadrado. Y cuando tengo que buscar el medio, no es otra cosa que este ingreso total dividido Q, por lo cual me queda 400 menos Q. Esto me está demostrando que siempre que hablamos de ingreso medio, el ingreso medio está en la función de demanda siempre. Y esto quiero que lo tengan, es el precio del producto en definitiva. Y quiero que lo tengan bien en claro, porque todo lo que tiene que ver con mercado, la curva de demanda dirigida a la empresa, es donde están los precios de los productos y es el ingreso medio cuando estamos analizando por unidad de producto. ¿Está? Entonces, surge de acá. No así el ingreso marginal, no es
que está dentro de la curva de demanda, salvo en algún mercado, no en todos. No es el precio, el ingreso marginal, salvo un mercado específico. ¿Queda claro? Pero el precio siempre es el ingreso medio. ¿Sí? Sí. Y en esta otra es verdadero, por lo que recién vimos. Si ustedes agarran en slide, cualquiera de las funciones muestra que el mínimo de explotación se da en el punto de cierre. El punto de cierre está donde el costo marginal, que está acá, en marrón, se iguala al costo variable medio en su punto mínimo, que desde ahí comienza la oferta, por eso es el mínimo de explotación. Por lo tanto, en ese punto el costo variable medio está por encima del costo marginal. Después empieza a estar por debajo. ¿Sí? Decía, hasta que se alcanza el mínimo de explotación. Acá se alcanza el mínimo de explotación. Y acá está el costo variable medio por encima del costo marginal. ¿Sí? Verdadero. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, los que pusieron falso, ¿qué habían analizado en el primero? ¿O lo pusieron, sinceramente, lo pusieron porque no sé qué es qué análisis hicieron para poner falso? ¿Qué análisis hicieron para haber puesto falso en la votación? Si me lo quieren compartir, ¿no? El saber el por qué. Para entonces saber cuál puede ser la dificultad. Yo en mi caso pensé que el punto mínimo de explotación era el punto de nivelación, digamos. El del costo medio. Claro, pensé que no se Claro. tomaban en cuenta las pérdidas. No, porque ¿qué había dicho? Estamos en los costos a corto plazo, la producción en el corto plazo, ¿y qué dijimos? En el corto plazo, una empresa va a producir y vender, a ofertar, siempre y cuando tenga el costo variable medio cubierto, los costos variables cubiertos. Los fijos pueden no cubrir, es decir, puedo tener pérdidas, porque si no estaríamos matando a la empresa antes de comenzar. Imagínense Claro. que si nosotros queremos empezar el emprendimiento de este estuche de lentes, al principio somos nuevos en el mercado, nos conocen poco, tenemos pocos clientes y es muy factible que a lo mejor el alquiler o algún sueldo tengamos que cubrirlo de nuestros bolsillos, es decir, que no lo estoy cubriendo, que son costos fijos. Pero a medida que voy, digamos, aumentando clientes, que voy generando mejores redes, que tengo mejor comunicación, llegada, voy aumentando mis cantidades de venta, por ende de producción, y ahí entonces empiezo a distribuir mejor mis costos fijos y los puedo cubrir. Porque si no, todo emprendimiento estaría matándolo antes de empezar, si no da ganancia de entrada. Claro, claro. Bueno, ¿queda claro entonces? Bueno, los libero, chicos, por hoy. Entonces, la semana que viene, ¿qué es? 7. ¿Presencial o virtual? Creo ¿Qué presencial. decía? ¿Qué decía en el presencial, no? Creo que sí. No Bueno, estoy seguro. bueno, está bien. Igual fíjense la planificación, creo que era presencial porque a la tarde también, y ustedes van la tarde y la noche, los tengo que poner cuando son los dos presenciales, los dos virtuales. Una es una materia cuatrimestral, por eso las últimas clases eran presenciales, porque son cuando tomo parciales y recuperatorios allá. Y a ustedes entonces los tuve que realizar así. La de ustedes es anual. Los libero entonces por hoy y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere mediante, ahí en la facultad. ¿Les parece? Bueno, profe, buena semana. Dale, Bueno, profe, vayan gracias. avanzando con el TP. Que sigan. Hasta luego. Sí. Buenas Chao. semanas. Chao, Chau, profe, nos vemos.